les puedes aconsejar a las escuelas con el tema de la madera, la materialidad? Lo que nos suelen decir siempre los profesores en aulas que predomina la madera es que la concentración y el aprendizaje mejora. Y eso es porque la madera baja los niveles de estrés. Como da más calidez, más confort, más ¿no? calidez. Y luego un tema de acústica. En clases donde hay niños que habitualmente alborotan, la madera tiene propiedades acústicas muy importantes. Absorbe muy bien el sonido, prácticamente no crea ecos. Y luego, pues eso para interiores, pero para exteriores, pues bueno, pues que los niños puedan estar en un entorno muy naturalizado, con madera, con plantas, con juegos. Pues hombre, es mucho más agradable que estar en pistas de hormigón, de arena, muy seca, sin sombra. Yo soy Carlos, trabajamos en área de servicios y lo que hacemos principalmente es estructuras de madera para exterior. Explícanos un poco también tu experiencia, que tienes ya un largo recorrido, ¿no? Yo soy ingeniero técnico de obras públicas y he ido trabajando en diferentes constructoras durante toda mi etapa laboral, sobre todo haciendo pues, parques públicos y colegios. Es una cosa que tenemos muy centrada, entonces la experiencia que tenemos yo creo que es bastante grande, ¿no? Y bueno, lo que te intentaba explicar antes es que pues, lo que hacemos es eso, estructuras de madera para exterior. Esto va muy bien para colegios, obviamente. Trabajamos con madera natural y con madera sintética. Esto te estoy explicando, pero tú ya lo sabes perfectamente. Sí, bueno, pero al final es para ellos que lo puedan entender. Y trabajamos, hacemos todos los productos a medida. Tanto a medida del espacio que nos proporcionan los clientes, como a medida, por supuesto, de los presupuestos que nos plantean, ¿no? ¿Qué son los elementos que más habéis hecho? Yo sé que en otros colegios que no habéis hecho con nosotros, sí, que el tema pérgolas, el tema sombras, todo esto sí, es un tema que es importante. Mucho en los colegios sobre todo es eso, que tienen espacios muy grandes donde son como solariums, porque no tienen sombra y no tienen zonas para estar y para disfrutar. Entonces, básicamente lo que nos piden son siempre zonas de sombra. Desde pérgolas hasta tarimas, hasta, bueno, incluso a veces son pérgolas que se pueden acompañar de una zona de gradas, de bancos, exacto, que sea una zona de estar, exacto, también, ahí los niños pueden estar allí, exacto, leyendo, pueden estar... Al final los profesores buscan también poder sacar las aulas al patio y poder trabajar con los niños en zonas abiertas y en zonas más naturales, ¿no? Y es lo que nos piden actualmente. También hemos visto que en las tarimas, ¿no? También en los proyectos que hemos trabajado conjuntamente, las tarimas también han sido un elemento que hemos ido incorporando, ¿no? Y que también hemos ido incorporando con elementos de juego, con zonas de gradas, ¿no? Y esto también, la verdad, que está ayudando mucho. Da mucho juego porque al final es muy versátil y hace que los chicos, los niños, al final cuando salgan al patio tengan espacios para poder, más allá de jugar a fútbol, que es lo es lo típico, monopoliza un patio, pues puedan sentarse, hablar, leer incluso, o hacer pues esta zona de estada. Y los profes también nos lo agradecen mucho porque también cuando hacemos este tipo de zonas, luego aprovechan para hacer actos de entrega de premios o de final de... Sí, que sea como una tarima, como un escenario, ¿no? También. Entonces lo viven mucho y lo aprecian mucho esto. Explica también un poco cómo hemos trabajado el tema de las tarimas, acompañado de las jardineras, que como acompañamos siempre mucho todo el tema natural con la madera, la vegetación, y cómo pueden ir de la mano, ¿no? Y hay uno de los proyectos que al final hemos hecho ese talón de fondo, sí, donde todo ese escenario ha ido acompañado de unas grandes jardineras que al final explica un poco cómo se puede combinar. Claro, al final, además de las zonas de sombra y la incorporación de la madera, nos piden mucho que pongamos verde, porque el verde al final te aproxima a la naturaleza, entonces es una cosa que valoran mucho. Aprovechamos estas estructuras de madera que pueden ser pérgolas o pueden ser tarimas o pueden ser frontales para hacer o introducir jardineras, entonces con la posibilidad de poder plantar y poder pues, darle un toque verde y un toque más naturalizado a los patios. Esto lo hacéis muy bien vosotros. Sí, bueno, porque creemos que es importante que la parte natural forme parte del juego porque... Bueno, aquí en Barcelona también, en el Eixample, ¿no? Hay muchos colegios que son patios cerrados, terrazas como muy cerradas y la parte verde hace que los aproxime un poquito más, ¿no? Sí, quizá en colegios que están más cerca de zonas de montaña esto no lo necesitan tanto, pero es verdad que en ciudades es una cosa que se demanda muchísimo. Sí, también es importante hablar, que creo que lo tienes que explicar más tú que yo,
para que vean y quiten el miedo, que yo creo que muchos colegios tienen miedo a veces a que todas estas estructuras de madera pues sea mucha obra, implique mucha ejecución, y al final a mí lo que más me gusta de ellos, trabajar con ellos, es que es como muy rápido, se ejecuta mucha parte en el taller, ¿no? Y sobre todo quiero que les expliques que al final son estructuras autoportantes y no necesitamos ni cimentación ni nada. Exacto. Mucho, como tú decías, mucho de los trabajos que hacemos, si los podemos prefabricar en taller, es mucho más fácil. Luego lo llevamos, lo premontamos, lo dejamos instalado, es mucho más fácil. No son obras muy largas, ni complicadas. Son muy rápidas. Sí que es verdad que nos vendría muy bien siempre tener bases que sean sólidas para poder asentar, pero como tú dices, son estructuras autoportantes que no se van a hundir, no se van a degradar fácilmente. Yo quiero hacer un poco de incidencia en el tema del mantenimiento, porque hay muchos clientes... Que también les da miedo, pero la madera mucho miedo. Sí. Yo creo que es un mito que hay que empezar a quitarte de la cabeza. Si me dejas un segundo te explico. Claro que sí. Por el tema de la durabilidad de la madera, si diferenciamos entre maderas blandas, que podrían ser, por ejemplo, el pino o el abeto, tenemos durabilidades hasta 30 años, siempre y cuando el mantenimiento se haga bien. Ahora explico lo del mantenimiento. Y en maderas duras, como podría ser el cedro o maderas tropicales tipo ipe o tipo bambú o tipo teca, hasta 50 años. Entonces, ¿qué pasa? Que hay que hacer un mantenimiento. La gente tiene mucho miedo al mantenimiento, pero tú si te compras un coche, le cambias el aceite, ¿no? Tiene un mantenimiento, una ITV, estas cosas. Si lo haces bien, te dura mucho tiempo, si lo haces mal, te dura poco tiempo. Claro. El mantenimiento de las estructuras de madera, en el peor de los casos, es limpiar, lijar y pintar. Es un trabajo muy sencillo, que se hace cada 2-3 años. Y que muchos colegios lo hacen la propia persona de mantenimiento. No es un trabajo muy especializado, cualquiera, entre comillas, lo puede hacer. Lo podéis hacer vosotros, que en algunas escuelas no tienen a alguien así tan manitas y tan de mantenimiento, y entiendo que es un coste pequeño el hacer el mantenimiento, y si no, muchas escuelas nos hemos visto, como alguna que hemos trabajado ya juntos, que lo hacen ellos. Exacto. Y lo hacen una vez al año, ¿no? Bueno, sobre todo en colegios como las tarimas, sobre todo, están muy trilladas, pues sí, en una casa particular, un jardín normal, pues cada 2-3 años como mucho se puede hacer, que no pasa nada. La madera te avisa. Se ve porque empieza a coger tonos grisáceos y no tiene que ser inminente, pero ya te va diciendo, oye, hay que empezar a hacer alguna cosa. Pero es muy sencillo, ya te digo, limpiar, lijar y pintar, nada más. Y luego el tema de las jardineras, creo que hables un poco del tema de las jardineras como individuales, que también se pueden prefabricar a medidas que el colegio desee o que ese espacio nos pida. Claro. Y cómo se impermeabilizan, cómo también hacemos el tema del riego para que que ellos que estén tranquilos de que no hace falta que estén regándolo ahí cada mañana. No. Al final con las jardineras, la madera es estupenda porque puedes trabajar la medida, cortarla como quieras y te da muchísimo juego. Entonces, lo que te decía antes, nos adaptamos a los espacios que tenemos. Entonces, en cualquier sitio se puede adaptar una jardinera, un macetero, una tarima, una prueba, lo que sea. ¿Qué pasa después? Introducimos la vegetación y introducimos un sistema de riego automatizado, con lo cual el colegio no tiene nada más que programar el programador y dejar que funcione, sin más. Más allá de que en invierno y en verano ha de caber un poquito la programación del programador, que eso es muy sencillo, y cuando terminamos le explicamos a la persona de mantenimiento cómo funciona. Y está muy simple. Y es muy sencillo. Y además es muy poco vandalizable, porque los niños, ya sabemos que les gusta tocar, jugar, tal, es muy poco vandalizable porque está escondido, no se ve, entonces está muy bien. Y el tema de que también hemos puesto tanto en interior como en exterior, el tema de las mesas de cultivo, creo que también es un producto económico y que es fácil de colocar. Al final, una mesa de cultivo es una jardinera, de otra manera. Pero más alta, ¿no? También nos piden a veces... Con patas, ¿no? Nos piden también en el suelo. Si tienen espacio y se puede hacer, a mí me gusta más en el suelo, particularmente. Pero si no, una mesa alta, una jardinera, una mesa de cultivo y lo mismo, se puede integrar un sistema de riego y funcionar perfectamente. Sí, ellos también se han especializado mucho en el tema de huertos, ¿no? En el tema de que en los colegios cada vez hay más proyectos de huertos, ¿no? Y poderlo hacer con esas mesas de cultivo. Incluso en un proyecto en Barcelona, una escuela que no tenía prácticamente patio, lo hicimos de interior, que hicieron un aula que era como un patio interior y también pudimos ponerlas allí y la verdad que también funcionaron súper bien. Sí. Explícanos un poco la parte más aburrida, que es la parte más técnica, bueno, aburrida me refiero porque es muy técnica, pero sí que creo que es importante explicar la parte más de sostenibilidad, de la madera, de dónde la traéis, la certificación que tiene, el pino, cómo se trata. Explica un poco esta parte más técnica que... Esto es muy importante, sí. Porque, bueno, como ya sabemos todos, venimos de una época en la que el cambio climático nos está afectando bastante fuerte
y tenemos que preocuparnos mucho por la deforestación de los bosques. Entonces, nosotros tenemos el sello PFC, que lo que hace es que certifica, por ejemplo, que toda la madera que compramos, la compramos en bosques sostenibles, que son bosques donde tanto la tala como la producción están muy controlados. Después... que no todo el mundo que vende madera lo trae, claro, ¿no? ese es el tema. Entonces, eso es importante decirlo. Es muy importante. Después está el tema de que todo el procedimiento de la madera, desde que lo cortamos hasta que llega al cliente, todos los procesos por los que pasa son legales. Y la gente que interviene en ellos tiene garantizados sus derechos como trabajadores, con lo cual creo que es muy importante. Y después te garantiza sobre todo que la madera que viene, como siempre es para exterior, viene con unos tratamientos que son químicos, obviamente, pero te certifica que no tiene ningún tipo de toxicidad. Antiguamente se utilizaban muchos productos con arsenio o con plomo, que eran muy tóxicos, se sacaron del mercado, y ahora pues estos sellos de calidad te garantizan todo esto. Con lo cual, por el tema de sostenibilidad, creo que tengo que estar muy tranquilo. Bueno, que vosotros también dais el certificado a la escuela, sí, conforme toda esta madera está certificada y de dónde viene. Igual que todas las áreas que hablamos de juegos infantiles o de tarimas o de cual, siempre certificamos que el área cumpla normativa, cumpla seguridad y de esta manera los profesores y los niños estén tranquilos y los padres sobre todo. Sí, ahora quiero que hables de eso un poco, ¿no? También, aparte hemos hablado de pérgolas, hemos hablado de tarimas, de jardineras, de mesas de cultivo, el tema juegos. También hemos empezado, ¿no?, a hacer cositas que no las compremos en empresas que ya están hechas, que también los colegios tienden mucho a comprar cosas ya hechas y al final encuentro que se ponen allí sin ningún sentido y sin ningún concepto detrás. Y hay veces que hemos hecho una continuidad de una misma tarima que se pueda convertir en un rocódromo, en una mesa, en una rampa de escalada, en cosas que y ahora estamos trabajando con ellos en cómo hacer estas tipologías de juegos. Y bueno, creo que también que lo expliques, sí, porque creo que va a ser un proyecto chulo que vamos a desarrollar. Sí, seguro que sí, creo que estoy convencido. Sí. Creo que es muy importante lo que tú decías. Cuando compras un juego ya hecho, pues ya está hecho. Entonces, si te has de adaptar a lo que te pide un cliente, es más fácil pues hacerlo todo a medida, más fácil. Es más complicado hacerlo a medida, pero para el cliente es mucho mejor. Entonces estamos en esa línea de intentar hacer este tipo de diseños en base de algunos prototipos, pues luego modificarlos para adaptarlos al espacio. Lo que hay que tener muy en cuenta con esto, y que me preocupa mucho, es el tema de la seguridad. Cuando entramos en colegios tenemos que tener en cuenta que hay niños y para mí lo primordial es que todo lo que incorporemos dentro de un patio sea seguro. Entonces al final hay que tener en cuenta 4 cosas con el tema de los juegos. Por ejemplo, evitar zonas de atrapamiento, ya sean de manos o de cabezas. Distancias, ¿no? También entre listones. Exacto. La típica imagen del niño con la cabeza en barrotes de una barandilla, sí. Esto pasa. Sí. Y pasa muy a menudo. Entonces hay que intentar evitarlo. Las juntas de las tablas, intentar que la junta no sea lo suficiente como para que se meta una mano. Alturas de caída, no es lo mismo tener un suelo de hormigón con suelo de caucho con suelo de arena. Entonces, bueno, tener en cuenta estas cosas para que todo el mundo esté tranquilo y no haya ningún problema. ¿Y qué tipo de juegos ahora queremos desarrollar? ¿Se pueden hacer mil cosas? Se pueden hacer muchos. A mí los que me gustan mucho son los juegos de agua, por ejemplo, porque lo disfrutan mucho. Los profesores... Ahora vamos a hacer uno. Los profes no les gusta tanto. No les gusta porque es un poco de... Y porque luego ya la clase llenos de fango y tal, pero son muy divertidos. Juegos de equilibrio también son muy interesantes. Y bueno, es que hay un millón. Bueno, también el otro día me comentabas, ¿no? Los tipis, los niños les gusta mucho esconderse. Sí. También incluso temas de poder dejar las bicis, patinetes. Exacto. Todo esto también al final son elementos que tienen que estar presentes y se puede, como que el concepto de madera esté en todos lados, que no lo hagamos por trozos y por parches, que esto les pasa desgraciadamente a muchas escuelas, que la persona de mantenimiento o alguien que decide comprar ese elemento y no tiene una unificación, ¿no? Muchas veces lo hemos dicho con ellos les llegan muchos proyectos de escuelas independientes y a veces acaban haciendo lo que les dicen los profesores o mantenimiento y con ellos siempre decimos es que se nota muchísimo cuando no hay un proyecto detrás y por eso creo que hacemos un buen tándem porque nosotros pensamos la idea, pensamos el concepto y ellos luego hay veces que han llegado a hacer cosas que pensábamos que no se podían ni ejecutar y las llegan a hacer, ¿no? Yo creo que es importante, vosotros lo notáis, ¿no? Es muy importante, es lo que tú decías. Al final hacer un parche es un parche y para un caso puntual de una necesidad puntual se puede ejecutar, pero si quieres hacer un cambio en todo el colegio, pues has de tener una idea detrás y esta idea la tenéis vosotros al final. Pero que vosotros lo notáis también cuando trabajáis de la mano de un proyecto que está pensado, que está todo acotado, que los planos están todos ya bien definidos, ¿no? Para vosotros es más fácil. Para mí trabajar con planos y con una idea clara de dónde voy y qué es lo que tengo que hacer es maravilloso. Lo otro es cuando tenemos que llegar allí muchas veces improvisar
e intentar, pues eso, ahora por dónde me sale, ahora por dónde tal. Si vamos de la mano de un proyecto sólido, Claro, como los que hacéis vosotros, pues es maravilloso. Se nota, y bueno, y que luego el resultado se nota muchísimo. Y el cliente muchísimo. lo nota mucho más al final. Sí, pues que a veces nos cuesta de que el cliente entienda, la escuela entienda la necesidad que hay de tener un proyecto detrás. A veces, bueno, ya lo pensamos nosotros, lo dibujamos y nos ahorramos el estudio de arquitectura, ¿no? Sí. Y nos ha pasado con alguna escuela, ¿no? Que hemos hecho alguna y al lado, o sea, han hecho algunas otras que dices, ostras, ¿por qué no? Que a veces el importe nuestro es el más pequeño de todos. Pero al final, por intentar ahorrarse unos dineritos, acaban haciendo cosas que no tienen mucho sentido. Y eso se nota. Se nota mucho. ¿Qué recomiendas, qué les puedes aconsejar a las escuelas con el tema de la madera, la materialidad? ¿Qué crees, qué impacto tiene para el colegio, para los niños, a nivel emocional? O sea, ¿tú cómo lo ves desde tu punto de vista? Lo que nos suelen decir siempre los profesores en aulas que predomina la madera es que la concentración y el aprendizaje mejora. Y eso es porque la madera baja los niveles de estrés exponencialmente. Como da más calidez, más confort, da más calidez. Y luego un tema de acústica, que también lo agradecen mucho en clases donde hay niños que habitualmente alborotan. La madera tiene propiedades acústicas muy importantes. Absorbe muy bien el sonido, prácticamente no crea ecos y eso ayuda mucho. Y luego, pues eso para interiores, pero para exteriores, pues bueno, pues que los niños puedan estar en un entorno muy naturalizado, con madera, con plantas, con juegos, pues hombre, es mucho más agradable que estar en pistas de hormigón, de arena, muy seca, sin sombra. Al final, cuando un padre, creo yo, va a un colegio y lo matricula en un sitio o en otro, aparte del nivel educativo que se da más o menos por hecho, lo que intentas es que el tiempo que pase en el colegio esté lo más a gusto posible. Sí. Y obviamente, si el entorno llama, pues es mucho más interesante que no. Bueno, y que también nos estamos dando cuenta que cada vez hay más niños con más problemas a nivel de gestión emocional y todo esto cada vez va a ir a la alza, por desgracia. Y creo que la naturaleza, ¿no? Llevarla a las escuelas, los que vivimos en ciudad, nos damos cuenta que todo está demasiado urbanizado, ¿no? Nos falta. Y nos falta esa parte, ¿no? Así que supongo que tú las escuelas del futuro, ¿verdad? Supongo que como yo las ves... Las veo en un bosque metidas. Ya ves. O en una jungla. Muy organizado, pero muy naturalizado todo. Porque es que él nos va a pedir, nos demanda a la sociedad esto. Total. A veces, bueno, contigo lo hemos hablado alguna vez, ¿no? Que también hacer el proyecto pensado, de que también hemos visto otros colegios que han hecho algún proyecto de patio, pero que todo está como por ahí muy suelto y que también está muy bien, pero que yo creo que se nota un poco, ¿no? El trabajarlo al detalle y ver las necesidades que hay detrás, ¿no? Sí, yo creo que es importante lo que hacemos habitualmente nosotros, con vosotros, que es ir a hablar con direcciones, con profesores, sentarnos, escuchar, ver qué necesidades tienen y transformar todo eso en el proyecto. Creo que es importante, sobre todo, tener en cuenta su opinión y luego que ellos se dejen, sobre todo, aconsejar por nosotros, por vosotros, paisajistas, arquitectos, constructores, que al final somos los que sabemos más de este tema y los podemos llevar de la mano hasta donde ellos quieren llegar, ¿no? No sé si puedes explicar algún ejemplo de algún colegio que hayas visto ese cambio. Con vosotros hemos hecho la Escuela Monalco, en Igualada. En Igualada. Que teníamos este espacio, esta zona de... Sí, esa de hormigón, muy fría, sí. Muy fría, y hemos hecho una actuación pequeñita, o sea que tampoco ha sido... Pues explícalo tú, que lo has hecho tú. No, sí, pero que al final ha sido importante esa actuación con vosotros, ¿no? Porque el impacto ha sido brutal. Y ahí sí que la naturaleza ya estaba muy presente, porque era un colegio que al lado tenía unos árboles, pero que con vosotros... Y que fue una obra de 3 semanas. No, tardamos, una semana y media estaba hecho todo. Sí, ¿no? O sea, entre que se ejecutaba en el taller... La parte de madera fue una semana y media, no fue más. Bueno, y luego también explica la parte de pintura. Creo que también hemos dado este cambio este año, ¿no? Y ha sido un punto a añadir muy chulo, ¿no? Añadir a estas estructuras de madera, añadir los colores, sobre todo corporativos del colegio, de alguna forma introducirlos allí. Bueno, que hemos hecho en Valencia ha sido color a tope, Valencia, ¿no? En el British ha sido muy chulo. Ha sido muy espectacular. Chulo. No sé si... Sí, bueno, conforme vayamos viendo en el vídeo iremos sacando alguna imagen para que vean cómo ha quedado. Visualmente es muy impactante. Bueno, y también yo encuentro que el tándem con vosotros con la madera, el hacer también el tema rotulación, que también tanto con la imagen de marca de la escuela, que aunque en muchos colegios
se cierran un poco en el tema, es que no queremos tanto marketing, ya, pero es que hoy en día somos una era digital y el marketing vende y la marca tiene que estar presente. Exacto. Pero aquí, que la marca estaba presente en el British, en ese plafón central que hicimos de color azul celeste, luego también esas palabras de jam, tal, o sea, todo esto también le dio un más a más, ¿no? A ese proyecto, ¿no? Es un valor añadido. Y entonces ahí también, bueno, explica un poco el de Valencia, yo creo que también es chulo explicar, porque venían como muchas piezas ya prefabricadas de taller, ¿no? Claro, los diseños que hicisteis nos permitían poder trabajar mucho en taller y llevar casi todo prefabricado. También porque aquí estamos en Cataluña, bajar hasta Valencia pues bueno, implica una serie de condicionantes y entonces todo lo que pudiera estar prefabricado era mucho mejor. Al final allí llegamos con camiones grandes, instalamos y todo lo demás lo acabamos allí a medida, pero fue curiosa porque primero por la distancia y después porque había mucha cosa que se podía hacer prefabricada, como tú dices. Ya, todas las partes geométricas, estas de rampas y esos tal. trapecios, esas formas así geométricas, y fueron también un reto para la construcción de los chicos en taller, Sí. Porque eran muy chulas, pero eran complejas. Sí, por eso digo a veces que hay formas que nosotros hacemos, en plan, esto no nos lo van a hacer y luego lo acabáis Creo que haciendo. hicimos algún pequeño cambio, cositas pequeñas para intentar mejorar un poco la estructura final, pero se lo pasaron bien, Sí, ¿verdad? Fue chulo, fue muy chulo. Y luego ya por último también hablar del tema de la materialidad. Nosotros siempre trabajamos con pino porque creemos que es una madera como muy virgen, muy natural, pero que también hay otras, has dicho antes, ¿no? Había otras tipologías. Alguna escuela a veces también nos ha pedido un tema más plástico y nosotros no nos gusta tanto el tema sintético de las escuelas, lo hacemos más en viviendas por un tema de que ahí sea más económico también, pero aquí yo siempre lo rechazo un poco porque veo que nos alejamos de la parte esta sostenible y natural. Claro, si estamos enamorados de la madera, que es lo que nos pasa a nosotros, todo lo que sea sintético o plástico nos acaba un poco chido. Pero lo que has dicho creo que va de la mano de lo que has dicho antes del mantenimiento, que muchas escuelas nos dicen sintético, no, es que si no tenemos mantenimiento, pero luego el sintético también quema más, claro, es más... El sintético puede ser bueno para el mantenimiento porque no te has de preocupar de mantenerlo, aunque es muy delicado. Ya. Es decir, si tú pasas una silla o una mesa y queda una marca, la marca queda, no se puede solucionar. Con la madera natural se lija y ya está. Ya. Entonces, sí. Pero es verdad que en verano la madera quema. Y esto lo explicamos siempre a los clientes. La madera quema. Y depende cómo, da letalidad estática también. Esto hay que explicarlo. Entonces, si tienes niños y les gusta ir descalzos, una zona de tarima de piscina, por ejemplo, ojo, porque en verano quema y te puedes quemar. Con la madera natural esto no pasa. La madera no quema. Se calienta, como se calientan todos los materiales, pero la madera no quema. Y en lo de tipos de madera que me preguntabas antes, en colegios creo que la mejor opción y en zonas comunitarias es la madera de pino. Por el tema de relación calidad-precio es lo mejor. Luego tenemos maderas mucho más duras, que son tropicales habitualmente y que vienen de Sudamérica, que sí que duran más en el tiempo, los mantenimientos son más o menos iguales, pero es que el precio es demasiado elevado en comparación con el otro. O sea, es para cosas muy puntuales o para clientes muy... Bueno, a nosotros nos gusta mucho el tema de dejarla natural, dejarla con su color natural, pero también, ¿no? Contigo y con Ángel siempre me ha dicho, le podemos dar con el barniz más oscura. Yo porque no me gustan las cosas oscuras, en colegio me gustan claritas y muy vivas, pero sí que creo que se pueden dar, ¿no? Si quisiera. Dentro del color de la madera hay diferentes tonalidades. Entonces, sin cambiar el color original de la madera, sí que se le puede dar unas tonalidades diferentes, siempre respetando el color de la madera natural. Bueno, pero eso lo hacéis más para vivienda, ¿no? Sí. Y bueno, luego hay clientes que te piden cosas extremas como pintar la amarilla. Porque la quiere amarilla. Bueno, lo hemos hecho también. Pero para gustos colores, ¿no? Sí. Bueno, como veis, hay un mundo aquí en la madera. No sé si quieres añadir alguna cosita más, Carlos, algo que creo que les des un mensaje, ¿no? De convencer a los colegios de que la madera tiene que estar presente en ahora ya y en un futuro. Sí, es lo que comentábamos antes. Yo creo que cada vez más vamos a tender a naturalizar espacios por la falta de naturaleza que tenemos cada vez que nos vamos haciendo más grandes como sociedad. Entonces, es muy importante la madera, es muy importante la vegetación, las sombras, porque últimamente en estas latitudes el sol pica muy fuerte. Bueno, estáis haciendo muchos proyectos de pérgolas, ¿no? Sí, muchas, sobre todo sombras. Y además ahora estamos incorporando difusores. Sí, esto lo comentabas el otro día. En las pérgolas para hacer la zona un poquito más fresca, ¿no?
Claro. Así que bueno, es buscarle, siempre buscar, intentar. Sí, entender el espacio cuál es y ver cuál es el mejor proyecto para ese espacio. Exacto. Así como veis, con Carlos tenemos una inmensa variedad en poder hacer las ideas que tengamos, lo que cualquier centro nos proponga. Así que os animo muchísimo a que podamos tener la madera presente, porque es un material que nos ayuda mucho con la calidez, con el confort, a transmitir, ¿no?, esa tranquilidad y sobre todo lo que decía Carlos, que la naturaleza esté presente, sobre todo en colegios que estén muy urbanos y que formen parte de esa rigidez en el día que se hicieron esos colegios, que forma parte del hormigón, del gris, del tema aluminios, rejas, que vemos cosas que se pueden transformar y que puede llevarlo a humanizarlo muchísimo más. Y con ADE Servicios, como os he dicho antes, es un partner con el que confiamos al 100%. No hemos tenido nunca ningún problema, todos los procesos de entrega y ejecución han sido súper ágiles y súper rápidos, y sobre todo sin hacer mucho ruido y mucho polvo, que es lo que a veces a las escuelas les da miedo. Así que creo que ha sido súper interesante, Carlos, gracias a ti por estar aquí con nosotros y poder dar todo este contenido de valor, que creo que es importante que llegue a muchísimas personas. Así que gracias a todos y espero que os haya gustado y haya sido súper interesante.